Hola a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición de Star Map Podcast. Yo soy Raúl Y yo soy Juan. y estamos acá para hablar de un tema un poco peculiar y fuera de lo común, que es la segunda persona en los videojuegos. Sí, no solo a nivel de cámara, sino también a nivel un poco más argumentativo, porque ¿qué pasa? Bueno, ya lo voy a ir explicando más a fondo, pero quiero aclarar que existe, todos conocemos lo que es la primera persona, aunque lo voy a hacer un resumen rápido, es ponerte en los ojos del personaje al que estás controlando. La tercera persona es ponerte a las espaldas del personaje. Y la segunda, bueno, es de lo que vamos a estar hablando un poco hoy, porque es un tema bastante curioso, no es algo... Es curioso y no es fácil de digerir. Y tampoco supongo que de explicar, es también interesantísimo, pero es un mindfuck increíble. Algo así, una vez que entendés, todo se te vuelve más claro. El problema no es entender qué significa la segunda persona, sino identificar un juego que realmente tenga la segunda persona. Eso creo que es la parte más complicada de todo esto. Porque, ¿qué pasa? La segunda persona, a nivel gramatical, se refiere a el tú. Yo, tú, él, eso, ¿no? Del idioma español, en inglés es más o menos igual. Pero, ¿qué ocurre? La primera persona, como todos conocemos, y ya dije, es el yo. La tercera es el él. La historia, él o ella, da igual. Es. Vos ves la historia a través de otra persona o a través de tu propia experiencia. ¿Y qué es la segunda persona? Porque gramaticalmente, como digo, es el tú. Es la combinación de los dos. Es la mejor forma que lo tengo para explicar. O sea, hay pocos videos y poca información realmente de lo que vendría a ser la segunda persona en videojuegos. Porque creo que es un término que se utiliza más en la literatura, más que en cualquier otro lado. Porque ni Sí, siquiera en el cine hay. Con eso no encontré nada yo de información en el cine, la segunda persona. Para que te hagas una idea. debe de estar plasmado, pero más a nivel script y a nivel narrativo que plasmado en sí. Sí, no, Y el como tema de... mencionabas, Perdón. Sí. sí, no, como mencionabas, este es un tema que no, en español no hay nada prácticamente. Hay algún video random por ahí que lo intenta explicar lo mejor que puede, pero yo creo que por lo menos falla. Porque se confunde un poco los términos a nivel gramatical, entonces ya hace que su cámara, la perspectiva que tiene él de segunda persona no tenga mucho sentido. Porque está, como ya digo, está muy unido a la parte gramatical, la parte de la cámara de segunda persona también. Mira, te voy a dar un ejemplo muy básico de lo que es la segunda persona. La segunda persona es vos siendo espectador de la historia de alguien más, pero que se te haga referencia a vos también en la misma historia. A vos tanto como jugador o como visor. Cualquiera de los dos es factible. Ejemplo rápido que se me ocurre de esto es el Super Mario 64, en el que tenés, no sé si era un Lakitu o un Koopa, la tortuga, que controla la cámara, pero en el juego vos controlas a Mario. ¿Qué ocurre? O sea, vos controlas a Mario en el juego, pero lo ves desde la cámara del Lakitu. El Lakitu, obviamente, argumentalmente no tiene nada. Es simplemente que está mirando a Mario y vos, entre comillas, manejás la cámara. No manejas mucho la cámara hasta donde recuerdo en el Mario 64. Pero al menos es un elemento que ya está dentro del juego. O sea, vos estás... Es muy complicado de explicar, pero vos con los ojos de Lakitu en primera persona estás viendo a Mario en tercera persona al mismo tiempo. Lakitu, hasta donde yo recuerde, no tiene ningún tipo de diálogo. Lo único que está, me parece, es para explicarte un poco del tutorial cómo funciona la cámara y ta. Pero es un elemento... Es un elemento que está dentro del juego. Y eso ya lo hace segunda persona. Hay otro mucho mejor que este, pero este es como el más simple. Y es el de Driver
San Francisco, si mal recuerdo. Hay una Sí, misión. sí, San Francisco, sí. No. Hay una misión en la que vos, el protagonista, controla al auto que va delante tuyo. ¿Qué pasa? Vos tenés que hacer que el auto que está delante tuyo se choque contra otros autos. Y a la vez que vos vas manejando tu auto, manejás el auto de adelante. Y estás desde el punto de vista del personaje tuyo, que sería el protagonista, y a la vez desde el auto de adelante. Eso es un poco resumido lo que vendría a ser una cámara en segunda persona. Es algo muy complejo si no lo estás viendo de entender. Y mucho más complejo de encontrar un juego porque... ¿Qué ocurre? Esta vista es muy incómoda. ¿Ok? No es algo que digas, ah, sí, que genial esto, ¿no? Es bastante incómoda y sobre todo para los estándares de hoy en día en los juegos. Yo lo veo muy poco factible de que se sigan haciendo. A no ser que estemos hablando de juegos de realidad virtual. Sí, sí, sí. Porque, ¿qué ocurre? Hay juegos que lo hacen y no lo hacen. Porque lo hacen, pero a nivel argumentativo, por así decirlo, no aportan nada. Ni siquiera es un elemento. Ni siquiera vos sos un elemento dentro del juego en sí. Hay uno que, si mal recuerdo, se llama Moss. Que es un plataforma en donde vos sos un ratón y tenés que pasar como por mazmorras. La cosa con ese juego es que vos podés manejar al ratón, hasta donde yo entiendo, porque no tengo un VR, entonces no puedo corroborarlo al 100% de esto, ¿no? Pero vos manejás a un ratón y con la cabeza, aparte de que vos te vas moviendo y ves todo el entorno que tenés alrededor tuyo, moves con otro de los joysticks elementos del entorno, como pueden ser mover una roca o lo que sea para que el ratón pase. Juegos de ese estilo no me parecería raro que sean considerados en segunda persona. Lo que sí que tendría lógica si, por ejemplo, esa cámara que... o robot o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, que está con el ratón moviendo cajas y eso, fuese un elemento que está dentro del juego y no un elemento externo. Porque acá entra otro problema. ¿Cualquier juego que rompe la cuarta pared es segunda persona? No. Eso justo eso te iba a decir. No. Creo Ningún... que un ejemplo podría ser ese, pero no. No. Porque, por ejemplo, hay juegos como el de Deadpool, no es segunda persona ni en pedo. Y está todo el rato rompiendo la cuarta pared. ¿Qué ocurre? El jugador no tiene... aunque sea mencionado, no tiene ninguna relevancia ni dentro del mundo de Deadpool ni por fuera a nivel interactivo. O sea, podés ser un poco muy rebuscado y decir, ah, sí, pero yo lo estoy viendo en tercera persona desde mi vista y eso es tipo, sí, se puede rebuscar así. Pero entonces sería un juego en tercera persona. Todos los juegos en tercera persona serían en segunda persona, viéndolo desde ese punto de vista. Y no, Y no eso funciona así. eso abriría la pregunta de qué sería entonces una tercera persona. Y es que también no hay como un estándar súper claro. No hay un estándar en general de qué es la segunda persona, más que a nivel, como mencionas, argumentativo. Entonces se pierde el sentido, yo creo. O sea, no es sentido, sino que no hay ejemplos muy claros de qué puede hacer. Es que la tercera persona... O sea, viste que hay muchos tipos de cámara en tercera persona. Cuando alguien dice cámara en tercera persona, ya sobreentiende que es por espaldas. Y sí, es verdad, pero hay cámaras que son más al hombro, hay otras que son un poco más lejos, hay otras que son visto de arriba, o sea, hay cosas que realmente... Lo que define un poco más a la tercera persona es que estás viendo la historia, estás viviendo la historia desde el punto de vista de alguien más. Pero claro, lo puedes hacer desde sus ojos o desde otro punto de vista. También en esa categoría de tercera persona entran los juegos isométricos, imagino entonces. Sí. O sea, a no ser que tu personaje sea un avatar, que también ese es otro tema complejo, porque
claro, podemos decir que cualquier juego en tercera persona, como el personaje no tiene un peso argumentativo fuerte, ¿no? Los personajes son tipo Avatar, me refiero. Podemos decir que sería segunda persona porque estás viviendo tu historia y no la del Avatar, ¿no? Pues no, tampoco es segunda persona eso, porque el avatar funciona como representación tuya dentro del juego. Entonces tu propia representación ya está en el juego, la estás viendo. Vos no aportás. O sea, tu vista técnicamente no existe. Bueno, sí existe, pero es que ya la estás teniendo en el muñeco del avatar. No tenés una vista... o sea, tu vista... ¿Qué pasa? La vista tuya, de tus ojos, a no ser que se te sea mencionado de alguna forma bastante más relevante o haya un elemento externo que sea como el transmisor de tus ojos, por así decirlo, no es una segunda persona. O sea, porque ya está ahí el muñeco. Sí, pues el caso sería Minecraft. Ahorita se me estaba ocurriendo otro tipo de ejemplo que es un juego autobiográfico. Pero es que tampoco, porque cuando lo juega otra persona pasa a ser tercera persona. Exacto. Y las historias interactivas a lo Telltale tampoco funcionan, porque exacto. Es una historia. Vos sos espectador de esa historia, vos no formás parte de esa historia. Sí, vos tomás las decisiones, pero vos no sos un personaje dentro de esa historia. A no ser que la historia sí tenga un personaje que tipo seas literalmente vos. ¿Cómo? Oh, y acá es donde viene el mindfuck. Assassin's Creed 4, para mí, obviamente todo esto es muy subjetivo, porque ya no hay como demasiada información de lo que es segunda persona, es mucha especulación, mucho prueba, ensayo y lo que sea. Pero para mí, Assassin's Creed 4 es un muy buen ejemplo de segunda persona y nadie lo tiene en cuenta. Y solo el 4. Los otros no funcionan. Porque esto es muy complicado. Pero el Black Flag, no sé si... Bueno, vos te acordás, seguramente sí. Pero sí, para el que no sepa, vos tenés la historia de Edward, que es un pirata y todo lo que sea, ¿no? Esa historia no me parece relevante en este momento para explicar esto. Sin embargo, la historia del presente, vos la vivís en primera persona desde, entre comillas, el punto de vista de un trabajador de Abstergo. Ese trabajador de Abstergo, tanto en el canon, si vos buscás en cualquier lado, no hay nada que te lo desmonte. Sos vos. No es un personaje que existe en... Sí, podemos decir que es tu avatar, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero sos vos. ¿Qué pasa? Ese trabajador está viviendo la historia de Edward Kenway y a la vez investigando cosas de adentro de Abstergo. Bueno, ¿por qué digo que esto es una persona? No es porque... O sea, es un poco rebuscado, lo admito, pero... Cuando vos tenés tu oficinita en donde vos, entre comillas, jugás al Assassin's Creed 4. Y vos como trabajador de Abstergo lo estás viviendo en primera persona. Pero cuando vos entras a tu oficina y jugás con Edward Kenway, el protagonista del 4, estás no solo siendo Edward Kenway, sino que estás siendo el trabajador ese. Y tiene lógica que sea segunda persona porque la historia del presente la ves en primera persona. Porque si la vieras en tercera persona, ya te estaría intuyendo, como el caso de Desmond Miles, ¿no? Vos estás viviendo la historia de Desmond Miles, que está viviendo la historia de Ezio, en el 2, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en el 4, vos estás viviendo la historia de Edward, tuya, que está viviendo la de Edward Kenway. Que está controlando la de Edward Kenway. Exacto. Sí. Ya para mí eso me parece un perfecto ejemplo de segunda persona. Es más o menos debatible de que la cámara no la acompaña, porque en ese caso tendrías que estar mirando la pantalla y a los costados los juguetitos y lo que sea. Puede ser, pero si vos mirás... Y esto hoy que estuve jugando me lo puse a investigar un poco por arriba. Si vos te pones a mirar las oficinas de los demás jugadores... jugadores o trabajadores o lo que sea en el juego, ¿no? Sí.
sí. vos te das cuenta de que hay una pantalla enorme y a la vez tenés unos lentes de realidad virtual. No sería para nada raro de que la cámara que estamos viviendo en tercera persona en el pasado sea en realidad la misma que está viviendo el personaje nuestro en primera persona. Buah, qué mindfuck. Exacto. O sea, es como que el personaje está jugando un juego de realidad virtual y vos lo estás Sí, viendo sí. en primera persona todo el rato. Porque aparte tendría lógica, porque vos podés mover la cámara en el 4 también. Sí. Ya está. O sea, la vista es tercera persona, pero dentro del universo del juego, el jugador, por así decirlo, es el que está en primera persona. Exacto. Y tú nada más controlas prácticamente la cámara. Bueno, Ex- o sea, ¿sabes, no? sí. Pero aparte, Pero sí es el un tema hecho. bastante debatible. Es que aparte el hecho de que no tenga. En la historia del presente no tengas un protagonista vos. Lo hace aún más creíble que sea segunda persona. Porque si fueras. Ejemplo, de nuevo, volvemos, ¿no? La historia de Desmond Miles. En primera persona. No tendría lógica tampoco. Porque vos ya estás viviendo la historia de Desmond Miles. Que a través. O sea, imagínate el primero, ¿no? El Assassin's Creed 1. Que estás Desmond Miles en la camilla jugando al Assassin's Creed 1, ¿no? Jugando, por decirlo de una forma. Vos Sí. viste que la camilla esa no es realidad virtual. Es una chapa que te ponen por encima y vos vivís la historia de Altair. Sí, bueno, Si es fuera pero sí. segunda persona, tendrían que pasar dos cosas. Lo primero, vos no podrías mover la cámara en ningún rato. Y la segunda sería que no tendrías que ser Desmond Miles en primer lugar. En la segunda no tendrías que ser Desmond Miles. O sea, no podés mover la cámara, no podés ser Desmond Miles porque ya está viviendo. Bueno, o sea, debatible, ¿no? Porque vos podrías estar desde la vista de Desmond Miles, pero tendría que ser el juego todo el rato con la chapa esa. O sea, no ver la perspectiva de Desmond, ni la vida de Desmond en ningún momento. Exacto. Anda. Buah. Es un tema bastante extenso e increíble, o sea, interesante cuanto menos. Es que es... O sea, yo creo que es interesante, pero porque es medio desconocido. Y los dos mejores ejemplos que se han encontrado en internet han sido el de Mario y el de Driver. A mí se me ocurre otro, aparte del de Assassin's Creed. Encontré otro que es también medio rebuscado, pero te lo voy a explicar un poco. ¿Conoces un juego que se llama Comics Hunter, creo que era? Me parece que sí. Es un juego arcade en donde vos sos un protagonista de cómic. Bien al estilo beat 'em up antiguo. Y vas pasando por las viñetas y eso, a pelearte. Ah, sí, creo que sí, me suena bastante. Bueno. Muchísimo. Voy a hacer spoiler de este juego, ya aviso. O sea, tiene como 80.000 millones de años, así que espero que no haya problema. El jefe final de este juego es el dibujante y te trata de borrar y poner enemigos. ¿Qué pasa? ¿Viste el caso de... No sé si viste un cortometraje alguna vez de los Looney Tunes en el que Bugs Bunny o el pato Lucas estaba tratando de escapar del dibujante porque lo estaba tratando de volar, de borrar? Sí. Bueno, le pasa un poco ese estilo con este juego. Pero claro, no sería descabellado llamarlo segunda persona porque aunque el jefe final sea el dibujante, vos todo el juego lo estás viviendo desde el punto de vista del dibujante o lector de ese cómic. Sí. Entonces, la cámara no cambia en ningún momento. No es que tipo conocemos al protagonista, no, al antagonista en este caso. No lo conocemos, tipo, solo ves una mano dibujando y lo que sea, ¿no? Sí. Pero vos el juego entero lo controlás con el protagonista desde la misma vista. Entonces, vos a lo que viene siendo nivel interactivo, realmente vos no aportás a la cámara en sí de la primera persona, entre comillas, en este caso, Sí, ¿no? al apartado gameplay. Al apartado gameplay. Pero a la tercera aportás un montón.
Y ya con la primera, argumentalmente vos aportás. Entonces, teniendo la combinación de esas dos, ya podría ser perfectamente un segunda persona. Porque aunque supongamos que no sea un dibujante y sea un lector, ya es la misma situación. Vos estás viendo los ojos desde el punto de vista de un lector. Ponele que el juego al final, en vez de ponerte a dibujar y tratar de borrarte, simplemente son unas manos que pasan las hojas y tipo y termina el juego o algo así. Todo el juego Sí. fue desde el punto de vista en primera persona del que estaba leyendo ese cómic. Pero a la vez en tercera persona porque jugaste todo el juego pegándote. Sí. Y eso es un Sí, y poco... ahora que lo mencionas, es también bastante difícil de plasmar en el cine, porque no hay Exacto. nada interactivo directamente. Ahí sí es tercera persona puro, Es porque que estás viendo historias que te cuentan. Es que ese es el problema, tipo. ¿Viste por qué hay muchos juegos que se les tilda de cinematográficos o simplemente que tipo, este juego como juego es mejor película, ¿no? Y cosas así. Sí, Tipo sí. los de Devil Cage, Telltale y todo eso. Es Sí. por la interacción que tenés con el entorno. O si tus decisiones realmente valen la pena o afectan de forma notoria a la trama y cosas de esas. Es un poco también por esto, porque no... Obviamente yo lo estoy rebuscando mucho y hay en muchos ejemplos que yo he encontrado en los que a nivel argumental no aporta nada para esta segunda persona. Pero a nivel interactivo sí. Entonces es un poco que no... No sé, es un poco complejo. Tal Ah, vez se podría implementar de alguna forma, tanto que estuviera el jugador, el player, por así decirlo, hmm. en nivel argumentativo como en nivel jugabilístico, pero es que sería una combinación rara y, como mencionaste al principio, incómoda. Es que hay un test de un tipo que lo está haciendo un Real 4 de hace un par de meses que combina primera y tercera persona a la vez. Y yo veo ese test. Para mí está haciendo un buen trabajo como segunda persona. El problema es que yo lo veo incómodo. O sea, no lo tengo jugando porque lo está probando recién, es un test. Pero es que ya, con solo verlo ya me parece incómodo. Un Sí. ejemplo de los videos estos que encontré de segunda persona, que para mí lo hacen mal, es que mencionaban los juegos de carreras, ¿no? Porque vos tenés todas las vistas. Vos tenés tipo vista de atrás, vista de en primera persona, vista de atrás pero un poco más cerca. Y dicen que es segunda persona porque tenés como 3 o 4 vistas de por sí, ¿no? Y Pero no deja de ser, como mencionaste antes, un avatar, entonces se cae esa teoría. sí, es que es un poco eso, o sea, ni siquiera... No es un avatar en sí en este caso, es más bien un recurso para... Como Skyrim. Es un recurso para poder ver mejor el entorno o jugarlo de forma más cómoda, pero no... Simple y llanamente no tiene nada a nivel argumental y el personaje, o sea, lo que controla la cámara de por sí, sos vos, no es, tipo, no hay un elemento externo dentro de la historia, no hay nada, ni siquiera dentro de la historia. O sea, mira, un ejemplo que te voy a poner, te voy a poner el mismo ejemplo, pero ponele que en toda la cinemática de los juegos de carreras haya un dron o haya una cámara volando o simplemente un helicóptero que sobrepase el circuito y vos lo estuviera viendo desde el punto de vista de esa cámara. Pero que se vea la cinemática o alguna cosa así. Que claramente se note de que ese elemento exista dentro del juego. Si tuviera ese elemento, todos los juegos de carreras, ahí sí puedo decir que todos los juegos de carreras sí podrían ser segunda persona. Sí, pero no, una inmensa mayoría no los tiene. O sea, no es visible la perspectiva de esa cámara. No, Y ahora que estás mencionando esto, entonces puede no ser jugable. sí. Para mí sí, por lo menos. Porque si no tendríamos que... Si no sería... La lista de juegos en segunda persona sería muchísimo más reducida. Si el Sí, elemento existiese, a mí no me molestaría que, tipo, la segunda persona
no puedas mover la cámara en sí. O sea, obviamente en todo lo que viene a ser, en todos los juegos en 3D, que esto también, ojo, esto no lo mencioné, pero es más fácil conseguir encontrar un juego en segunda persona en 3D que en 2D. Yo hasta ahora te mencioné uno, pero a nivel argumental totalmente, que fue el del cómic, el único que te mencioné en 2D. Pero es que todos tendrían que ser así los que son en 2D, como para que tengan un cierto de lógica. Así con un espectador de afuera y no lo podés mover jugablemente. A no ser, y acá es otro que se me ocurrió hace relativamente poco, y no sé hasta qué punto es viable o no, pero vos no sé si te acordás de Little Big Planet. Sí. Bueno, ¿viste que en Little Big Planet? Ahorita. Sí, digo que sí, pero me acordé también de otro ejemplo que a ver qué opinas tú de él. Ahora me lo comentas, pero lo que te digo es que Little Big Planet, si mal recuerdo, había un joystick al principio de todos los menús, pero lo que yo no me acuerdo es que si los personajes de trapo controlaban ese joystick o eran como unas manos que aparecían al principio. Si fuesen unas manos y todo el juego fuese desde alguien que está jugando al juego de Little Big Planet, eso perfectamente sí podría ser una segunda persona. Buah. Pero si me estoy equivocando y es simplemente los muñecos de trapo que controlan el joystick, probablemente sí sea una tercera persona y ya está. ¿Cuál es el juego? Sí es así. Y el ejemplo que se me estaba ocurriendo es Evoland. Este juego donde vas evolucionando los juegos. Lo ubico. Evoland. Pero yo ubico el juego, pero no sé cómo es el argumento. Creo, o sea, el argumento, la verdad no recuerdo si hay protagonista o si tiene nombre, pero me parece que no tiene nombre. Y tú pues lo vas controlando. Y vas evolucionando por las diferentes... La evolución de los videojuegos. De los videojuegos, los gráficos y eso, sí. Sí. Pero que yo recuerde, no... Me puedo equivocar perfectamente, pero que yo recuerde no tiene nombre el protagonista. Ok, acá... Es que acá tendríamos que ver si el juego... Primero, si se te hace mención a vos, como si no se te hace... O sea, si no hay un jugador que está jugando ese juego, no un jugador real, sino dentro del mismo juego, ¿no? Si no existe un jugador ficticio que está jugando ese juego, se tendría que haber una mención hacia vos para que sea mínimo algo de segunda persona, porque si no, por lo que me explicás al menos, o como yo lo entiendo, es simplemente la historia de un avatar. Sí, ahora recordé que creo que tú lo nombras como si fuera un Zelda. Ok. Creo que sí podría ser. Pasa que tendría que revisar el juego, pero sí, no me parecería raro que fuera. Aparte, porque es eso, ¿no? Tipo, es un juego de varios juegos. De varios gráficos, sí. Y la evolución y todo eso. No me parecería raro. Tipo, podría ser perfectamente que vos, como espectador, estés viendo la historia a través de un jugador que está jugando al juego de Evoland. Capaz que argumentalmente el personaje de Evoland no es un personaje, es un avatar, pero vos estás viviendo la historia del jugador que está jugando ese juego. Sí. Es muy Inception todo esto de segunda persona. Es muy Inception, ¿no? Sí, porque eso se me ocurre ahora el ejemplo de Beat Saber con esta vista que se está poniendo de moda del full tracking. ¿La que es en tercera persona? Sí, la que te ves a ti mismo dentro del juego jugando. Sí. Eso podría ser. Argumentalmente no tendría nada, pero visualmente, o sea, visual y de cámara y eso sí. Sería perfectamente una segunda persona. Bueno, porque argumentalmente no tiene mucho argumento, pero sí. No, obviamente. Pero sí, yo creo que eso sería una tercera persona. O no. O no. Ahora, no, ojo. Porque eso en realidad es una tercera persona. Sí, o sea, tercera. Sí. O sea, vos con lo que sea, ¿no? El Valve, no sé qué Oculus Rift. Bueno, cualquiera, ¿no?
Oculus Para Rift, meterte PC Move, sí. en el juego es con otros sensores de HTC, pero sí. Ok. Claro, pero es que yo no jugué a ese juego en realidad virtual, entonces no te sabría decir. Yo vi esos videos, pero viste que una cosa es cómo lo ves en video y otra cosa es cómo lo estás jugando. Sí. Ajá. ¿Qué pasa? Aunque nosotros veamos a la persona que a su vez está controlando a su avatar, la vista, por lo que yo entiendo, la vista de la persona es la misma que nosotros vemos. O sea, el jugador, da igual la forma en la que juegue, no es un personaje No se puede así. ver a sí mismo. Claro, tipo, o sea, ve a su avatar, pero no hay tipo... Es que es un mod, o sea, es una modificación y puedes ver un avatar o puedes verte a ti mismo, me parece. Ah, pero sigue siendo tercera persona. O sea, sos vos Sí. Mirándote jugar a ese juego. mirándote jugar a ese juego. Sí, sí, sí. Claro, pero lo que estamos viendo, lo que está, o sea, porque el juego trata, o sea, ejemplo, el coso rápido, el juego trata simplemente de romper bloques al ritmo de la música. Pero claro, tipo, lo que está rompiendo los bloques es tu avatar. Vos, o sea, imagínatelo así. En este mismo juego, pero controlás todo con un joystick. ¿No te parece? Sí, pero el Beat Saber en particular, me refiero. Hacé lo mismo, pero controlado con las palanquitas en vez de que fuera realidad virtual. ¿No te parece que sea tercera persona eso? Porque vos estás A mí me viendo. parecería. Es que por la vista que tiene el juego base es primera persona. Sí, pero la modificación lo único que estás haciendo es Verte externamente como si hubiera una cámara bien. Claro. Ajá, sí, sí. Pero Sí, entonces cuando. sí sería tercera persona. Ah, ok. Es que cuando vos rompes los bloques. O sea, yo por cómo entiendo la vista de este juego. Cuando vos rompes un bloque, lo rompe el otro. O sea, el otro no, rompe lo que estás viendo en realidad. Que no es otro. Es que no es. Es que es eso, tipo. Yo lo que veo es que es tu representación dentro de ese juego, lo que estás viendo. Pero vos no estás dentro de ese mundo. O sea, en primera persona sí, pero en la vista donde ves al personaje, yo al menos no lo noto. Sí, 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 sí. Es que también. Es que este es el problema, tipo, como ese juego no tiene ningún argumento, yo no te puedo decir, tipo, ah, sí, es así, o ah, no, no es así realmente. Yo, Sí, para mí, lo aparte que sería yo. rebuscar. Claro, yo creo que no, pero puede ser, capaz que sí es, tipo, y no lo estamos dando cuenta. Bueno, también que, ojo, como mencionas eso, también hay mucha gente que podría saber más. Pero como es un tema Obviamente. tan peculiar, Tan nicho. nos pareció interesante comentarlo. Sí, tan nicho, porque... Bueno, otro ejemplo bastante conocido que en ciertos momentos sí se vuelve segunda persona y nadie se dio cuenta. El GTA. El GTA, es más, te voy a decir hasta del 1. Sí. Sí, porque esto estuve buscando un poco por encima. Viste que hay una cámara dentro de todos los GTA que es la cinemática. Ajá. Bueno, esa cámara, si la policía te está persiguiendo con helicópteros, esa cámara tiene lógica. Porque Sí, vos porque estás se pone en viendo... la cámara de helicóptero. Ajá. Exacto. Y en el 1 y en el 2, al menos por lo que yo encontré información del juego, yo lo jugué pero hace como 80.000 años. Yo lo que encontré información de esos juegos es que la vista aérea que vos estás teniendo también es de un helicóptero. Ah, eso sí no sabía. Yo me imaginé, pero quería corroborarlo y al menos por lo que yo encontré me dio un poco la razón en ese aspecto. Entonces, el único problema que hay con los dos primeros es que el personaje simple y llanamente no es que como que tengan una historia, es más un avatar. Pero al menos vos estás viendo la vista desde un elemento externo que está dentro del juego. Y sí, obviamente es rebuscadísimo, ¿no? Pero existe una cámara. O sea, existe una cámara y esa cámara existe dentro de ese juego. Ya con los en 3D ni te digo. O sea,
El problema con los 3D es que tenés que, uno, poner esa cámara y dos, tiene que haber un helicóptero. Cuando no hay un helicóptero, obviamente no... O sea, sí puedo decir, no, sí, mira, justo hay un helicóptero acá y no existe el modelo de helicóptero y no está por ahí. Un ejemplo de esto, el 4. ¿El 4 era el que no tenía helicóptero? ¿Cuál era? No, el 5 era, Bueno, ¿no? ¿De qué? ¿De qué hablas? Sé que hay un GTA que no podías usar vehículos aéreos. ¿Cuál era ese? El 4. No, el 4 sí puedes. En cualquier versión del 4. ¿En serio? En el 5 también, vehículos Sí, en el aéreos. 5 Están también. los Sí, sí, jets. sí, no dije nada, no dije nada. Me parece. No, el 3 también puedes. Es que me suena que era No, el en el 3 no 4. puedes. Ok, en el 3 quizás no, entonces, a no ser que te persiga la policía. Pero el 4 en el 5 no me resultaría raro. Que tipo, simple y llanamente eso. Un helicóptero que va sobrevolando por ahí y está mirando tu vista aérea. De hecho, sí, cuando te presiona la policía, creo que si presionas la B o el botón que activa la vista cinemática, sí te puedes ver a ti mismo, o sea, Ah, te posiciona desde la directo. vista. Te Sí, es posiciona. en un helicóptero y ves tu auto, cómo se mueve por ahí. Ja. Y tú lo controlas, el auto. La cámara no, pero el auto sí. No, la cámara no, pero el auto ya lo estás controlando. Y es un elemento externo que ya, por eso, está dentro de ese juego. Obviamente Sí. no es todo el rato, porque es eso. Es como te digo, el helicóptero ese no está todo el rato. No. Pero, Ajá. Pero existe. pero existe, o sea, no es algo... Sí es rebuscado, pero es algo lógico. Pero creo que en general como que este tema es como para rebuscar porque como te mencioné no hay estándar, no hay algo que te indique así es y así debe de ser. Sí, como nacieron los juegos en un principio, o sea, tipo... Sí, sí. La primera persona surgió de los Doom, Quake y todos estos. O sea, Wolfenstein 3D y etcétera, etcétera, etcétera. La tercera, un poco más de... La tercera en realidad surgió cuando empezaron a surgir los juegos en 3D. Antes a los juegos de plataforma y todo esto no se le llamaba tercera persona. Se le llamaba No, así eran juegos argumentalmente, pero no a nivel cámara. Sí, sí. Nadie miraba a un Sonic y dice, ah, sí, mirá, el Sonic está en tercera persona. No, es en plataforma. Ajá, son plataformas. Y sí, o sea, es que sí, porque también es totalmente posible de que en un futuro haya de repente el género segunda persona de la nada y se hagan algo que sea un estándar. Te voy a decir otro ejemplo que se me acaba de ocurrir de segunda persona. Ajá. Y es rebuscado hasta ahí, pero este sí tiene más lógica que el de los autos. Los juegos de deporte. No, fútbol, básquetbol y así. Vos cuando ves un partido, vos lo estás viendo de distintas cámaras a la vez. Sí, eso sí. Bueno, ¿no sería rebuscado pensar que cada vez que vos cambias la cámara del punto de vista del partido, lo estás viendo desde el punto de vista del camarógrafo que está grabando eso? Ujú. Y a la vez está jugando el partido y lo que sea. Eso a mí no me parece tan raro, pero claramente, tipo, como el hecho... ¿Qué pasa? Estamos dando a entender de que las cámaras en ese juego existen porque trata de ser un juego totalmente realista, de deporte, de simulación, ¿no? Entonces damos por Sí. hecho que existen ahí y esa vista está. Que también en los de carreras lo damos por hecho. Acá es donde entro con ese que no te sabría decir si eso no es. Estaba más convencido al principio cuando lo empecé a explicar que ahora. Porque claro, en una carrera vos tenés cámaras también. Y en los juegos de carrera será por hecho de que esas cámaras existen. Lo que a mí me rechina un poco en comparación a los juegos de fútbol, básquetbol, etcétera, ¿no? Con los juegos de carreras, es que yo si miro una carrera, las cámaras que presentan los juegos de carreras no son las mismas a las que veo en televisión o en YouTube o lo que sea. Sí. Por eso, a mí me cuadra más la del fútbol que a los de carreras en sí. Otro ejemplo que
O sea, todo este tema hay que agarrarlo con pinzas, obviamente, ¿no? Pero Sí, sí, y también me gustaría añadir así rapidito que si sí. alguien de los que nos esté escuchando hasta acá tiene alguna aportación que hacer, que crea que puede ser interesante para este tema, por favor déjenla acá abajo en los comentarios, Sí, por favor. Y porque algún otro juego que se les ocurra, cualquier cosa, estaría muy bueno, sí. Porque ya digo, es un tema que a mí me interesa un montón, pero que es muy complicado encontrar información porque todo el mundo, bueno, todo el mundo, la industria y todos en general dan por hecho de que existe tipo primera y tercera persona, y hasta ahí. Y cuando realmente la segunda persona puede ser perfectamente algo, no es algo tan, ¿cómo decirlo? Descabellado. sí, es totalmente viable. Y a mí también se me acaban de ocurrir dos ejemplos, pero uno no sé si descartarlo. A ver. Pero tú me vas a comentar de otro antes. No, comentá el tuyo y yo comento el mío ahora. Bueno, el primero es el que descarto así más o menos, es el de los Mis en la Wii y en el Wii Sport, en los juegos de Mi Party o Wii Party, como se llame. Ajá. Pero sigue siendo un avatar representación tuya dentro del Del juego. juego, sí. No eres tú como tal, sino un avatar que se parece a ti, o sea, se Claro, asemeja a ti. ¿sabes lo que creo que te confunde de ese tema? Es que estás viendo como. O sea, te estás imaginando a la gente jugar moviendo las manos con el Wiimote. Y Sí, entonces. Ya pensás tipo, tipo, vos sos un personaje dentro del juego y a la vez. Con el movimiento del Move o del Oculus o de lo que sea. Controlas el mismo movimiento que controla tu personaje. Y eso es más una cuestión de cómo funciona el joystick y los controles de todo el juego que de si es realmente, si vos sos un personaje, qué es el personaje dentro de ese juego, si ya ni a nivel argumental me refiero, sino a nivel de vista. ¿Y el otro juego que tenías? el otro es el LOL o los MOBAs. Ese era el que iba a comentar, de hecho. Ah, El del LOL. El LOL y los juegos de estrategia. Primero voy a comentar lo del LOL, del League of Legends, porque ya no es segunda persona, por desgracia, pero para mí, al menos con el lore original lo fue, que acá hay un problema, y por qué digo medio rebuscado, más que agarrarlo con pinzas, es una cuestión de me vas a tener que creer, por desgracia. Porque no tengo forma de corroborarlo. Yo traté de buscar en internet en estos días el lore oficial y original para corroborar si lo que pensaba era correcto o no. ¿Y qué pasa? No encontré nada del lore oficial. Del lore oficial no. Encontré muchas cosas del lore actual, obviamente, pero del primero de todos no encontré nada. chiste de las primeras 3 o 4 seasons. Exacto, no encontré nada. Tipo, no es que encontré cosas que no me den la razón, sino que no encontré nada del lore original. Entonces, bueno, lo comento un poco como yo me acuerdo, y si alguien tipo se acuerda realmente cómo fue y me dice, no, mira, patinaste muy fuerte, que me lo diga. Pero lo que yo me acuerdo es que habían como guerras entre varias ciudades, pero estas guerras se arreglaban en la grieta del invocador. Pero en vez de existir, y los campeones eran más bien, los campeones tenían como su apostador, entre comillas, que es a lo que se le llama hoy en día los invocadores. Y claro, tipo, básicamente eras, para explicarte por qué creo que es segunda persona esto. Todo el League of Legends, en aquella época, vos lo veías desde el punto de vista de ese invocador. Y a la vez controlabas al personaje, porque los invocadores, como todas las coliseos y lo que sea, el público se ve desde arriba. Imagínate como un estadio, hay gradas y están todos en el palco, Sí. ponele. Bueno, vos lo estás viendo desde el punto de vista del invocador, que a la vez estás controlando a tu personaje del LoL, el campeón que sea. Y con el lore antiguo eso tenía lógica, que sea segunda persona. Por eso mismo, porque argumentalmente vos estabas ahí, la cámara la podés mover incluso, o sea que no es que no tengas interacción con el mundo, y a la vez vos controlás a ese personaje.
Estás cumpliendo dos funciones dentro del mismo juego. Después el lore se cambió y dijeron, no, ahora existe Noxus, existe... No me acuerdo de las ciudades del lore, ¿ok? La de los bastallas estos que son pájaros, creo. Sí, exacto. Cambiaron todo el lore. Ahora Aurelion solo es un dios. Timo es un tejón que lo puede matar de una seta, que se esconde en los arbustos. Hicieron un quilombo con el lore y ya eso no es viable porque los invocadores ni siquiera existen. Sí, ya no eres un elemento dentro del juego. Exacto. Y me da... ejemplo que se me... Ah, perdón, sí. No, que para terminar. Y me da un poco de pena porque aparte de que el lore original para mí estaba mucho mejor, eliminaron este factor de la segunda persona. Ahora mismo, obviamente podríamos decir, tipo, sí, en realidad, tipo, sigue existiendo la segunda persona porque lo está viendo desde arriba el personaje que se ve, pero el invocador no existe. Sí, entonces se hace muy comercial. Sí, comercial pero bueno. Tema. Otros dos ejemplos rapiditos para cerrar. Relacionado a juegos de estrategia, ¿qué te parecen los ejemplos de Cities Skylines y de Age of Empires? Que argumentalmente no tienen lógica, porque no tienen argumento. Y mira, esos dos juegos de estrategia... O sea, porque vos manejas... Te lo explico así rápido. Esos dos juegos se tratan de simular y vos crear tu ciudad y vos creas tu propia historia. Es muy como el caso de Minecraft, solo que vos lo ves de arriba. Pero hay otro problema, vos no controlás a un personaje solo, controlás a varios, controlás una ciudad o lo que sea. Podemos rebuscar y decir que la ciudad o el país y todo eso es un personaje y estás viviendo esa historia. Sí, obviamente se puede rebuscar, tipo Civilization. En Civilization vos manejás un imperio entero y podremos decir que el imperio entero es tu personaje y vos lo estás viendo desde arriba. Pero ¿qué pasa? El elemento de vos lo estás viendo desde arriba no es un personaje, es simplemente tu propia vista que lo está viendo. Sin embargo, hay un juego muy viejo de estrategia que se llama Black and White, en el que vos sos el dios de ese mundo y tenés que ver cómo va evolucionando el mundo que estás creando. Y ese sí tiene lógica y de hecho podría ser hasta segunda persona, quitando el hecho, porque vos controlás no solo el mundo, sino creo que hay dos personajes que se llaman Black and White, ahora que me acuerdo. Entonces, vos controlás la vida de estos dos personajes que se llaman Black and White, ponele que vos creas tu propia historia, pero a la vez, si eso no te hubiese mucha lógica, hay un elemento externo, que sos vos, que sí existe en ese mundo porque es Dios. A vos sí te tratan como un Dios. En los otros juegos tenés una vista de Dios, pero no es como que argumentalmente digas, ah, sí, tipo, gracias Dios por crearnos la ciudad, ¿no? Ajá. Sin embargo, en este sí. Por eso, si no, tendríamos que decir que los Sims también son todos en segunda persona. Y no es el caso, porque no existe algo, sí. No existe algo como un Dios. O sea, existe porque sos vos, pero no dentro del juego mismo. Sí, o sea, no existes tú como elemento divino, distinguible dentro del juego. Exacto. Ajá. Otro ejemplo que se me acaba de ocurrir aquí porque me acuerdo de los trailers, el Apex Legends. Teóricamente, tú estás viendo la visión, o sea, el mismo ejemplo del LoL, ¿no? Tú eres un apostador o un así, lo que sea. De hecho, sí, ahora que mencionaste eso, sí. Me cuadra bastante tu lógica y te voy a decir por qué. Aparte de que es mucho como lo del LoL, de vos sos un apostador y viste que en el medio de las partidas tenés como lo de, oh, se cambió la marca y hay otro que es la marca que es como el que va MVP dentro del juego. Sí, aparte hay las pantallas gigantes dentro del mapa. Ah, no, espérate. Pero no puede ser, porque vos lo estás viendo todo desde el punto de vista del personaje. Si fuera en tercera persona te diría que sí. Pero no hay una cámara que represente. Solo cayendo lo ves en tercera persona cuando caes cuando entras a la partida. Cuando caes en paracaídas. Bueno, en paracaídas no, cuando. Sí, pero. Pero tendríamos que tener como que hay una. O sea, tendríamos como que entender como que hay una cámara detrás todo el rato. Sí.
sea, sería rebuscado entonces. Es rebuscado, o sea, También. puede ser, es rebuscado, pero puede ser. Pero lo que pasa es que me hiciste acordar, ahora que mencionaste los Battle Royale, me hiciste acordar de otro Battle Royale que se llamaba Darwin Project. Se llama, porque creo que el juego sigue existiendo, lo que pasa es que no tiene gente ahora. Es uno que mostró Xbox en una de 3 hace como 20.000 años. En el que también es igual, son gente en como una islita de 6 personas. Más que una islita, es como un bosque. Que están dentro de un reality show. En donde el primero que. El que sobrevive gana. Sin embargo, el juego, hasta donde entiendo. O sea, yo lo jugué, pero no me acuerdo mucho, ¿ok? Se juega de a 7 jugadores. Porque hay uno que es el presentador. Y el presentador es el que pone trampas dentro de lo que viene a ser el mapa como que su objetivo es simplemente matarlos a todos y Eso abre ganar. más debate. Porque el Ultimate Chicken Horse también puedes poner trampas a tus amigos. Sí, pero viste que a ver, por lo que yo veo, en el Ultimate Chicken Horse, ¿no? Ajá. ¿Qué se juega? ¿4? Uno pone trampas y los otros 3 van. No, no se pone trampas. Juegan de a 3 y entre los 3 se pueden poner trampas entre ellos. Ah. Entonces sí, puede ser. Es un tema bastante complejo, ¿eh? Muy complejo. Puede ser, sí. No, es que tendría lógica, obviamente. No, vos no manejás esas dos vistas al mismo tiempo, pero sí, vos podés poner trampa a tus amigos. Ahí también tendríamos que pensar que el hecho de que vos puedas poner trampas se sobreentiende en ese mundo de que existe, o al menos o existe o tenés dos avatares al mismo tiempo. Sí. Pero sí, porque si no también tendríamos que decir que el Mario Maker es un juego en segunda persona. También, sí, ajá, eso estaba pensando. Otro juego que entra en eso de estar especteando un tipo de espectáculo es el Speedrunners, hasta donde me acuerdo. No sé si lo cambiaron o si estoy equivocado, pero yo me acuerdo que estabas especteando el espectáculo de los corredores corriendo. Sí. Me acuerdo. De hecho, tendría esta lógica. Otro que incluso le pasa algo similar, solo que como siempre fue menciones y no fue algo que estaba explicado a full dentro del juego, y acá que capaz que no te vas a acordar, es el Def Jam Fight for New York. Eso sí no me suena, la verdad, honestamente. ¿No sabes el juego o no te suena lo que estoy mencionando? No me suena el juego. Es uno de peleas callejeras. Tipo que estaban Snoop Dogg, Ice-T. Sí. Bueno, Creo que sí, ya. Hasta donde yo recuerdo en ese juego, obviamente vos en el modo historia podías usar a tu personaje, que era un avatar o lo que sea, pero vos podías controlar a cualquier personaje, de conocido o desconocido. Bueno, la cosa es que, hasta donde me acuerdo, no, porque no me acuerdo cómo se llamaba el Fatality, pero vos tenías como una cosa que era el Fatality del Mortal Kombat, que se ponía toda la visión media rara y se ponían todos tipo como ponerte en hype, a full. Y ahí podías cagarle a palo a alguien. Esa era como la función del modo hype ese. Por lo que yo tengo entendido de haber visto noticias de este juego, pero esto es hace años, es el mismo ejemplo que lo del LOL, agarrado con pinzas a full. La idea de ese juego es que la vista que vos tenías de afuera es como la típica de los MMA y la UFC y todos estos. Es de alguien que te está grabando ese torneo y lo presenta al mundo. Esto digo un poco de que lo agarro con pinzas, porque yo recuerdo dentro de la historia del juego que se hacían menciones a eso todo el rato. Pero claro, como es un ejemplo que se me ocurrió hace menos de 5 minutos, no te puedo decir tipo, sí, claramente este es un juego en segunda persona. Pero si es así como lo estoy mencionando yo, podría hacerlo perfectamente.
Para mí, ¿no? Siempre todo esto bajo mi... Sí. mi Todo propia esto es opinión. son opiniones propias y también es tomado con pinzas todo. Si Exacto. alguien los invitamos cordialmente a que nos dejen si saben más del tema o si tienen datos exactos, por favor que los pongan para que los corroboremos y así decir, anda tú. Ah, y Y uno antes de... No sé, a no ser que se te ocurra algún otro más. no, a mí ya se me ocurría nada más ejemplo de cómo poder plantear un juego en segunda persona y ya después finalizar, pero si quieres decir algo, dilo. No, lo que iba a decir es que básicamente porque me saltó acá la feed de YouTube y antes que lo ponga gente en los comentarios por si se le ocurre, el Animal Crossing no es segunda persona porque por las mismas razones que los juegos con Avatar. Básicamente es la representación de tu personaje dentro de ese mundo. Pero no... Aunque podríamos decir en el New Horizons que al principio cuando vos arrancás hay como un helicóptero o un avión sobrevolando la ciudad como que recién está llegando al pueblo. Es eso, es simplemente vos estás llegando al pueblo, el avión baja y apareces vos. No es que no es como el caso de GTA que hay una vista aérea de un helicóptero sobrevolando y está viendo todo desde arriba. Lo digo por las dudas porque puede dar confusión eso también. Sí. Que... Pero bueno, ya para finalizar con esto, me gustaría plantearte Sí. lo que se me acaba de ocurrir, cómo podría argumentarse un juego en segunda persona. Como mencionamos anteriormente, podría ser el caso de, no sé, una premisa de un juego como de un reality show, donde alguien está viendo lo que pasa dentro de ese reality, pero ese reality sea jugable y que a su vez a nivel argumentativo haya toma de decisiones y que el personaje que está viendo ese reality tome esas decisiones, pero bueno, o sea, en realidad seas tú, ¿no? Claro. Y yo siento que no sé si ese ejemplo podría ser que sea un juego completamente en segunda persona, porque hasta el momento hemos hablado de fragmentos, no de juegos completos, porque en sí creo que no hay. En sí, muy a grandes rasgos no existen. Sí, de hecho, o sea, el único juego completo realmente es una persona, porque ni siquiera el driver que es como el más... Porque hay un sujeto en YouTube, que no me acuerdo su nombre, que propuso este video en el que dice la segunda persona existe y está en el driver San Francisco, ¿no? Y es como el ejemplo más famoso de esto y que tiene más lógica, pero no deja de ser un fragmento porque es una misión dentro de ese juego. Sí. Yo lo que creo que el único juego real que existe en segunda persona hasta donde sabemos que no es rebuscado para nada es el del Mario. El Mario 64. Ni siquiera los nuevos ni nada de eso. Entonces lo que vos planteás me parece que podría ser una segunda persona, pero es un poco lo que te dije prácticamente al principio del podcast, como el sujeto este que está probando en hacer un juego en segunda persona. No es que sea rebuscado y no es que sea incómodo como tal, pero es muy complicado de plasmar y que sea Ajá. entretenido. Sí, tal cual. Porque aparte mencionaste demasiados elementos para una mecánica sola. Sí. Ese es el Ajá, lo otro mismo me problema que pareció, tiene. sí. Tipo, podría Por ser, ejemplo, pero es muy complicado. otro que con esa misma premisa que me acabo de dar cuenta que sin querer la describí perfectamente es el juego de los Looney Tunes de Ship Rider, en el que eres el coyote. Pero, o sea, sí. Pero el Es juego que sin estaba... querer lo describí. O sea, sí te entiendo. Ah, ahí era un reality, ¿no? El del Sí, coyote. era un reality porque el pato Lucas va a buscar al coyote a su casa Ay, es y le dice que verdad. sí. Sin querer lo describí y después dije, anda, me suena mucho esto. Pues sí, podría ser segunda persona ese también. Sí. No lo descarto para nada. El que sí no es el de Box Bunny, el del No, el de tiempo Perdidos no, en de el ese no, Tiempo no. pero no, pero el de Ship Rider, el de El de Ship ese Rider, sí. me suena. Sí, tendría mucha lógica. Es que ahora que estaba pensando también otro, pero no me acuerdo mucho del juego, entonces no te sabría decir. Es el de los Animaniacs. ¿Era los Animaniacs? Los Sí, el de los Animaniacs. Animaniacs. Porque me parece que todo el juego se basaba en que
estaban como grabando una película e iban pasando por escenario a escenario. Pero claro, tipo, en realidad vos lo estabas viendo desde el punto de vista de alguien que ya vio la película. Por eso había los Sí, cortes, sí. los cortes comerciales y eso. Y eso para mí sí podría ser una segunda persona. Pero como digo, como el mismo caso del juego este de cómics que mencioné. Es rebuscado y es solo una parte en la que realmente te das cuenta que sí es segunda persona. Sí, el del coyote también. Por eso. Y bueno, no, nada, también lo descarto. Se me había ocurrido el de los Simpson, este de PSP y de Play 2, creo. Sí, también funciona, pero le pasa lo mismo que a estos ejemplos, me parece. Sí, pero aparte es un tercera persona puro porque es la historia de Simpsons. Es un episodio como de los Simpsons. Claro. Sí, sí, comprendo, comprendo. Entonces, pues si nada más que te gustaría añadir algo más bien. No, yo creo que obviamente me gustaría ver más juegos en segunda persona por lo raro que es, por así decirlo, este término de por sí, porque aunque en el idioma español es muy normal, ya digo, acá en los videojuegos es muy desconocido y en el cine es casi inexistente, por no decir inexistente. Me gustaría verlo más y a la vez me hace gracia de que sea un tema tan complejo que muy poca gente se lo haya puesto no solo a debatir, sino a crear ideas con este modelo en sí. Sí, Puede ajá, ser que crear sea algo. porque sea complicado, puede ser que sea porque precisa muchos recursos, puede ser que sea porque requiere un peso argumental muy jodido, pueden ser muchas cosas, pero yo creo que es un... No creo que sea imposible hacerlo, no me parece algo tan... No sé cómo decirlo, no me parece algo tan... Obviamente sí es rebuscado, pero yo creo que cualquier indie podría hacerlo Sí, perfectamente. justo ajá, eso te iba a decir, en la industria del indie podrían hacerlo. Podría hacerlo. Capaz que la AAA no, No, capaz de la triple pero... no, porque Si hacen inventar algo... en la triple ya es raro, pero indie. Es que si hacen algo al estilo Assassin's Creed 4 en la AAA de nuevo, no me parecería tan raro y a la vez perfectamente yo creo que podría ser un segunda persona, pero nada más que añadir en realidad. Habrá que ver qué nos depara con esto y qué pone la gente en los comentarios, a ver si se le ocurren más cosas o qué opinan de este tema en sí. Y sí, es que sí, uff, es bastante mindfuck. Bueno, sin nada más que añadir, espero que este podcast les haya gustado. Por favor, déjenos sus opiniones en los comentarios. Ahora sí queremos leer porque este es un tema bastante interesante. Entonces, pues hasta aquí llegamos. Yo soy Raúl Y yo soy Juan. y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.